Buenas tardes, mi nombre es María Vega, soy la estudiante con el número de control 17211274 en el Instituto Tecnológico de Tijuana de la Unidad Tomás Aquino. El siguiente trabajo a presentar es para la materia de Estadística Inferencial 2 para el profesor Juan Morales, el cual lleva por nombre en la unidad 2 de Correlación y Regresión. Iniciaremos esta grabación hablando de lo que es la correlación y regresión. En el caso iniciaremos con correlación. En las definiciones dice que tenemos o existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados de X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación de producto, momento de Pearson, en honor a Carl Pearson de 1857-1936, quien lo desarrolló originalmente. Las propiedades del coeficiente de correlación lineal R tenemos con los siguientes datos. 1. El valor R siempre está entre menos 1 y 1, es decir, de menos 1 menor a R menor o igual a 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se conviertan a una escala diferente. 3. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y el valor de R no sufrirá ningún tipo de cambio. 4. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. 5. El valor R es muy sensible a los valores atípicos en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Los errores comunes que se encuentran en lo que son las correlaciones son los siguientes. 1. Un error común es concluir que la correlación implica casualidad. 2. Otro error proviene de los datos basados en promedio. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de relación. 3. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Vamos a ver un ejemplo de lo que es este tema. En este caso se nos pone este siguiente ejemplo: el tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de CI de Wechsler de un grupo de sujetos según datos de Stablitt y Brain Size, Hand Size and Intelligence, Quoting in Monosonic Twins de Tramo, et al. Neurology, volumen 50, número 5. En este caso nos hacen dos cuestionamientos. 1. ¿Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del CI? ¿Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes? Vamos a evaluar nuestra gráfica. Vamos a iniciar nuestra gráfica yéndonos a estadísticas. Nos vamos a estadística básica. Nos vamos a correlación. Como podemos ver, en correlación nos marcan los intervalos de menos 1 a 1, que es de lo que hablábamos en este caso. Y vamos a seleccionar nuestras dos variables. En este caso el método que utilizaremos es el de correlación de Pearson, presentar los valores en P. Damos a aceptar. Okay. Seleccionamos, damos a aceptar. Okay. Para este ejemplo nos dice que nuestra correlación de Pearson en el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual es de 0.179 y nuestro valor de P es de 0.620. Con este caso ya podemos darnos cuenta, considerando que P sería mayor a 0.620, perdón, a nuestro nivel de significancia de 0.05, por lo cual P sería mayor que esto, ¿no? Para seguir viendo esto, vamos a realizar una gráfica. Nos vamos a gráfica. Nos vamos a gráfica de dispersión. Seleccionamos con regresión, aceptar. En la variable Y colocaremos lo que es el coeficiente y en la variable de X el tamaño del cerebro.
Nos vamos a donde dice, bueno, creo que no hay necesidad de modificar nada, damos a aceptar. Aquí tenemos nuestra gráfica. Nuestra gráfica de dispersión nos dice que tiene una tendencia hacia arriba. En cuanto al tamaño del cerebro, vemos que están un poco dispersos los puntos, con excepción de estos dos que se encuentran aquí muy cercanos, y este bastante retirado del resto, ¿no? Para analizar esto más a detalle, utilizaremos la herramienta de asistente. Nos vamos a regresión. Para este caso, y como estamos haciendo, utilizaremos regresión simple. Columna de Y, coeficiente intelectual, y columna de la X, tamaño del cerebro. Utilizaremos un tipo de modelo de regresión lineal con un nivel de significancia de 0.05. Damos a aceptar. Vamos a esperar que nos dé nuestras gráficas. Ok. Aquí tenemos ya nuestras gráficas. Esta es muy similar a la que nos habían mostrado anteriormente. En este caso nos muestra nuestra gráfica de línea ajustada al modelo lineal, que esta es nuestra respuesta de y en 7183 más 0.022862. Nos muestra un valor que se ve aquí como poco común, que es este valor de aquí. También nos da datos en caso de este caso nuestra R ajustada con el modelo alternativo cuadrático y nuestro modelo seleccionado que es el lineal en el que estamos trabajando, pero también tiene el alternativo cuadrático, el cual nos muestra así los valores que se obtienen. De igual manera nos muestra lo que es la regresión del coeficiente con un informe diagnóstico. Nos dice que no existen residuos grandes, tampoco existe alguno con curvatura fuerte, ni conglomerados, ni ninguna variación desigual hasta el momento. En este nos da una gráfica de predicción. ¿Qué nos dice la gráfica de predicción? Las líneas azules nos muestran hasta dónde el programa nos predice hasta este punto. Nosotros estamos en esta parte de aquí, este es nuestro valor asignado. Sin embargo, el sistema nos da datos que pueden llegar hasta donde están esas líneas azules, ¿no? Como un ejemplo, nos dice que si estamos en 960, nuestro pronóstico sería de 99.306. Y de esos valores, en un 95% se encontrarían en un intervalo de 59.745 a 138.87. Ese es por mencionar algún ejemplo, ¿no? Como ese, pues hay muchos más que selecciona aquí el programa por default. Otro de los datos que nos muestra, nos dice también que el tamaño de nuestra muestra de 10 no es tan grande como para proveer una estimación muy precisa de la fuerza de la relación que existe. Las mediciones de la fuerza de relación como R cuadrado y el R cuadrado ajustado pueden variar mucho. Para obtener la estimación más precisa se deben utilizar muestras más grandes, que normalmente son de 40 o más valores. También nos dice que tenemos menos de 15 puntos de datos, debemos tener cuidado al interpretar el valor P con muestras pequeñas, ya que la exactitud del valor P es sensible en errores residuales no normales. Esos son algunos de los comentarios que nos hace el programa también. Y viendo esto, nos vamos a revisar más a detalle, en el que nos da las diferentes. Esta es la gráfica que ya habíamos mirado anteriormente. En este caso nos dice que si existe una relación entre Y y X. Para este caso, la relación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro no es estadísticamente significativa, ya que P es mayor que 0.05, que era nuestro nivel de significancia. Nuestro porcentaje del modelo de regresión nos explica que en 3.21 es la variación que existe en el coeficiente intelectual, y que la correlación del coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro no es estadísticamente significativa para este caso. Vamos a nuestra presentación. Ok. Algunos datos que tenemos que resaltar para este punto nos dicen que cuando se obtiene un valor cercano a 0, podemos decir que no existe correlación. Cuando tenemos un valor cercano a 1, decimos que tenemos una correlación positiva. Cuando tenemos un valor cercano a -1, decimos que tenemos correlación negativa. Cuando la correlación es positiva en X,
tanto en X, y en Y sus valores aumentan. Pero cuando tenemos una correlación negativa, solamente aumenta uno de los dos y el otro disminuye. Para este problema, la respuesta que tenemos es que como resultado tenemos 0.179, el cual nos da 0.18, el cual es más cercano a 1. Por lo tanto, para este caso decimos que existe una correlación muy baja entre el CI y el cerebro. Por lo tanto, tampoco tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula ni para aceptar la hipótesis alternativa, debido a que el valor de P, que es de 0.05, pues el que obtuvimos es mayor con 0.620. Esta es la gráfica que ya habíamos explicado anteriormente en nuestro programa de Minitab. Continuando con la presentación sobre el mismo tema, vamos a realizar el mismo ejercicio con otro nuevo planteamiento. En este caso nos plantean la preocupación por el calentamiento global, dice, ha conducido a la realización de estudios en relación entre la temperatura global y la concentración del dióxido de carbono, que es CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y la temperatura en grados centígrados para diferentes años según datos de Air Policy Institute. Existe una correlación lineal entre las temperaturas y la concentración de CO2. Aquí tenemos nuestros valores ya asignados. Como CO2 tenemos 314, 317, 320, 26, 31, 339, 346, 354, 361 y 369. Y nuestras temperaturas que van de 13.9 grados hasta 14.4, como lo vemos aquí en la imagen. Para este caso vamos a irnos también a Minitab. ¿Okay? Ya tenemos aquí nuestros datos, que son 10 datos, en los cuales tenemos lo que es el CO2 en partes por millón y la temperatura en grados centígrados. Para este caso nos vamos a estadística básica, y nos vamos a correlación. En las variables seleccionamos ambas. Y damos a aceptar. Como resultado tenemos de la correlación de Pearson de CO2 por millón contra la temperatura que tenemos 0.892 y con un valor de P de 0.001. Para este caso vamos viendo que nuestro valor de P es menor a nuestro nivel de significancia, que es de 0.05, y nuestro valor de correlación es de 0.892. Vamos a realizar nuestra gráfica, nos vamos a gráfica de dispersión, tomamos con regresión, aceptar. En este caso, para la X, seleccionamos coeficiente, no, en este caso seleccionamos temperatura, no, CO2 por millón, y en el caso de la Y es temperatura. Damos a aceptar. Ok, así es como queda nuestra gráfica, la cual, como podemos ver, pues nuestros puntos nuevamente son dispersos, pero pues vemos un poquito más conglomerado lo que es a bajas temperaturas, ¿no? En este caso vamos a también realizar con el asistente nuestra análisis de regresión. Estamos haciendo regresión simple, seleccionamos regresión simple. En el valor de la Y seleccionamos lineal, en el valor de la Y seleccionamos lo que es el CO2, y en el valor de las X temperatura. Damos a aceptar. Nuestro nivel de significancia es de 0.05. Nos va a realizar nuestro análisis, que es como el ejercicio que hicimos anteriormente, y para esto nos vamos aquí. Como resultado de este problema, o el planteamiento de este problema, tenemos un resultado de 0.89, por lo cual es más cercano a 1. En este caso tenemos la correlación muy baja entre CO2 y la temperatura en grados centígrados, que obtenemos cuando el valor de X aumenta el valor de Y también. Sin embargo, estadísticamente obtuvimos un valor de P de 0.001, el cual es menor que nuestro nivel de significancia, que era de 0.05, y por tanto la relación entre CO2 y la temperatura sí es significativa. Por este caso decimos que sí existe una correlación lineal entre el CO2 y la temperatura. Así es como queda nuestra gráfica. En este caso
Como los comentábamos, sí, existe una relación entre Y y X, en este caso nos dice que es estadísticamente significativa debido a que el valor de P es de 0.01, ya lo habíamos comentado. El modelo de regresión también nos dice que el 79.56% de la variación en CO2 es de partes por millón, que fueron algunos de los datos que obtuvimos. Nuestra gráfica, la cual también ya habíamos mirado, y la correlación positiva de R en 0.89 indica que cuando la temperatura aumenta, también el CO2 tiende a aumentar. Entonces por eso decimos que sí existe una correlación entre ambas. Okay. Ahora hablaremos de lo que es correlación y regresión, en este caso regresión. Las definiciones. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación en dos variables, x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta de mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados, en donde y es igual a b0 más b1x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y y llamada variable de respuesta o variables dependientes. Definiciones. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal es una variable en la cantidad esta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en y cuando x cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico en un punto es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos. Eso lo hemos mirado en algunas otras gráficas, cuando todos se encuentran conglomerados hacia un lado, o no todos, pero se ven más cargados hacia un lado, y un punto se separa, ¿no? Bastante del resto de los valores. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos pareados X y Y, un residuo es la diferencia entre un valor Y muestral observado y el valor Y predicho por medio de la ecuación de regresión, es decir, el residuo es igual a Y observada menos la Y predicha. En este caso, una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores X, Y, una vez que cada uno de los valores de la coordenada Y se han reemplazado por el valor residual Y observado menos la Y predicha. Es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos X, Y menos la Y predicha. Vamos a realizar un ejemplo de este tema, edad contra el tamaño de cintura en hombres. Se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura determina la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos. ¿Cuál sería el tamaño de cintura para un hombre de la edad de 20, 40 y 60 años? Vamos a irnos a Minitab. Ya tenemos los datos. Nos vamos a estadística, regresión. Vamos a tomar la gráfica de línea ajustada. En este caso colocamos en la Y lo que es el tamaño de cintura y en la X la edad. Okay, nos vamos a gráficas. Vamos a seleccionar lo que es 4 en 1 y damos a aceptar. Damos a aceptar de nuevo. Okay. Aquí obtenemos nuestros resultados. La ecuación de regresión en este caso nos dice que es de 5.58, nuestra R cuadrada es de 71.4 y nuestra R cuadrada ajustada es de 70.7. En este caso la ecuación de regresión del tamaño de cintura de hombres es de 59.64 más 0.6259 en edad de hombre, ¿no? El análisis de la varianza nos da un valor de P de 0.000, un valor de F de 94.91 en este caso. Y vamos a revisar nuestras gráficas. Esta es nuestra gráfica de línea ajustada, el cual, como comentaba, nos da 59.64 más 0.6259 en la edad del hombre. ¿Ok?
son los mismos datos que ya habíamos visto anteriormente. Como hablábamos de eso, encontramos un dato disperso, el cual se encuentra en la fila 12 de la edad de hombre con 73 y en un tamaño de cintura de 103.3. Es el que se encuentra más alejado del resto. También podemos ver nuestras gráficas de residuos. Nuestra gráfica de residuos se ve pegado a lo que es la línea recta. También el valor ajustado, también nos muestra aquí. Y nuestro orden también, al igual que nuestro histograma, que se ve un poco consistente, con excepción de un valor que está muy por debajo en este caso. Para este ejemplo también vamos a utilizar el asistente. Nos vamos a regresión. Utilizamos regresión simple, regresión lineal. En este caso tenemos ya lo que es la edad de hombre contra los centímetros de la cintura. Un nivel de significancia de 0.05 y damos a aceptar. Ok. En lo que nuestras gráficas se desarrollan, nosotros tenemos ya lo que es la conclusión de este problema. Con el resultado de P en 0.000, decimos que existe una relación muy fuerte entre el tamaño de la cintura de los hombres y su edad, ya que el valor de P es menor a nuestro nivel de significancia, que de 0.05. El modelo de regresión nos dice que el valor de 71.4 es la variación del tamaño de la cintura de los hombres. La correlación positiva de R en 0.85 nos dice que cuando la edad del hombre aumenta, el tamaño de la cintura también lo hace. Entonces, para hacer la evaluación de la edad que nos pide en esa parte que nos marca la pregunta, la cintura del hombre y su edad 20, 40 y 60 años, tomamos lo que es el valor que nos dio las gráficas. Para este caso, aquí está. Nuestra gráfica de línea ajustada, que es lo que ya habíamos mirado, nos da como dato la gráfica de línea ajustada del modelo lineal, nos da 59.64 más 0.6259. Para obtener el resultado de esto, bueno, leamos todo de una vez. La relación del tamaño entre la cintura del hombre y la edad del hombre es estadísticamente significativa, como ya lo habíamos comentado, debido a que P tiene un valor menor a 0.05, que es nuestro nivel de significancia. Nuestro resultado de 71,41% es la variación del tamaño de la cintura del hombre, y la correlación que nos dio nuestro ejercicio en 0.85 nos dice que mientras la edad del hombre aumenta, su tamaño de cintura también lo hace. Entonces, utilizando los valores de lo que es la línea ajustada, vamos a cerrar esto. Vamos a hacer este ejercicio, 59.64 más 0.6259 por 20, que es la edad que nos pide calcular. Esto lo realizamos con nuestra calculadora y tenemos como resultado 72.150 para cuando se tiene 20 años de edad, 84.676 para cuando tienes 40 años y 97.194 cuando se cuenta con 60 años de edad en los hombres. Estos son los centímetros. Esa es la conclusión de nuestro siguiente problema. Vamos a realizar un problema que es similar al que hicimos anteriormente. En este caso hablaremos de lo que son las edades de 40 mujeres y su tamaño de cintura. También lo determinaremos por medio de una ecuación de regresión, una gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos. ¿Cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer con edad de 18, 36 y 54 años? Aquí ya tenemos lo que son las edades de las mujeres y los tamaños de cinturas, ¿no? Tenemos alrededor de 40 datos. Entonces, para esto nos vamos a regresión. De ahí seleccionamos gráfica de línea ajustada. En las Y vamos a utilizar lo que es el tamaño de la cintura y en las X la edad. En gráficas seleccionamos 4 en 1 y damos a aceptar. Aceptar de nuevo.
Vamos a checar los datos que nos arroja para este caso. Okay, tenemos una ecuación de regresión, la cual nos dice que es de 54.12 más 0.8095 en la edad de las mujeres. Contamos con una desviación de 5.84189, una R cuadrada de 75.3 y una R cuadrada ajustada de 74.7. El análisis de la varianza nos dice que el valor de P es de 0.000, F es de 116.15 y también nos marca el total, que es entre el error y la regresión de 39, 5.260.64 también. Y para esto vamos a revisar nuestras gráficas. Podemos ver de nuevo, existen un punto que se aleja un poco más del resto. Como ya lo comentábamos anteriormente, suelen haber estos. Nos habla de la fila 22, edad de la mujer es de 57 y la cintura es de 116.5 para este caso. El resto se encuentra muy dentro de lo normal, con una desviación estándar de 5.84189, R cuadrada 75.3 y R cuadrada ajustada 74.7. También nos da nuestras gráficas de residuos, como podemos ver, se encuentran de manera normal. Nuestro valor ajustado, encontramos el puntito que se encuentra más alejado del resto. Nuestro orden también observado, de nuevo nuestra fila 22, y nuestro histograma, el cual presenta una mayor alza en lo que es la parte del centro, y se mira comportamiento normal iguales entre menos 8 a 16 a 8 y 16. Vamos a utilizar también el asistente para este caso. Nos vamos a regresión. Y vamos a utilizar regresión simple. Ya tenemos nuestros datos en Y, centímetros de la cintura, y en la columna X lo que son la edad de las mujeres. Nivel de significancia es 0.05. Damos a aceptar. Y de nuevo, en lo que nuestros valores se cargan, tenemos la conclusión de esto, que ya obtuvimos nuestros datos, ¿no? Estadísticamente decimos que existe una relación muy fuerte entre la edad de las mujeres y el tamaño de la cintura, ya que el valor obtenido de P es de 0.000, lo cual es menor a nuestro valor de significancia de 0.05. El modelo de regresión nos dice que el 75.35% de la variación de la cintura de las mujeres, se debe esto a la variación de la cintura de las mujeres. La correlación positiva de R igual a 0.87 nos dice que cuando la edad de las mujeres aumenta, el tamaño de su cintura también lo hace. Entonces, en base a las respuestas del problema que nos dice que cuando las mujeres tengan ciertas edades, como lo vemos aquí, en base a nuestro resultado de la línea ajustada, que es de 54.12 más 0.8095, que es el que nos da nuestro programa, vamos a realizar lo que son las cuentas, ¿no? 54.12 más 0.8095 por 18, que es la edad de 18 años, tendríamos una medida de 68.691. Para el caso de 36, solamente multiplicamos por 36, lo que obtuvimos como nuestra línea ajustada, y nos da 83.262 en medida. Y para el caso de 54, 97.833. Esas serían nuestras respuestas en base a la pregunta que nos hace o al cuestionamiento que nos hace el ejercicio. Okay, ahora hablaremos de lo que es correlación y regresión en la variación de intervalos de predicción. Para este caso tenemos las siguientes definiciones. Suponga que tenemos un conjunto de datos pareados que contiene el punto muestral XY, donde Y, que es el valor predicho de Y, es Y obteniendo el medio de la ecuación de regresión, que la media de los valores Y muestran que es el Y con valor predicho, ¿no? La desviación total de X y Y es la distancia vertical Y menos Y predicha, que es la distancia entre el punto XY y la recta horizontal que pasa por la media muestral. La desviación explicada, que es la distancia vertical
entre el valor predicho y la recta horizontal que pasa por la media muestral de la y predicha. La desviación sin explicar es la distancia vertical, que es la distancia vertical entre el punto X, y la recta de regresión también se conoce como residuo. En este caso tenemos nuestra desviación total igual a nuestra desviación explicada más la desviación sin explicar, que se ve representada así como lo muestran aquí en la imagen, ¿no? Como ejemplo, imaginamos que nuestra muestra de datos pareados XY, que incluye valores específicos 5, 10 y 9, suponga que utilizamos esta muestra de datos pareados para calcular los siguientes resultados. Nos pregunta si existe la evidencia suficiente para sustentar la afirmación de correlación entre X y Y, que si la ecuación de la recta de regresión es Y igual a 3 más 2X y la media de los valores que está dada es igual a 9. Para este caso, si tenemos Y igual a 3 más 2 por 5, si sustituimos el 5 en esta parte, obtenemos que nuestro resultado sería 13, que es el que se nos muestra aquí. Cuando vale 5, cuando sustituimos a 5 en X, nuestro resultado sería 13, ¿no? Para este ejemplo. Uno de los pares de datos muestrales es de X igual a 5 y Y 19. El punto 5, 13 es uno de los puntos sobre la recta de la regresión, ya que la situación de X es igual a 5 y la ecuación de regresión es igual a 3 más 2X, que nos da el resultado igual a 13. Al existir una correlación lineal significativa entre X y Y, la forma de predecir el valor de Y cuando X es igual a 5 consiste en sustituir, que era lo que comentábamos, el valor de X en 5, lo cual nos da el resultado de 13. Podemos explicar la discrepancia entre y al señalar que existe una relación lineal mejor descrita por medio de la recta de regresión. Tenemos aquí algunas definiciones como variación, lo cual nos da variación total, que es igual a variación explicada más variación sin explicar. También tenemos algunas definiciones. Bueno, la variación total se expresa con la suma de los cuadrados de los valores de desviación totales. La variación explicada es la suma de los cuadrados de los valores de desviación explicados y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de desviación sin explicar. El coeficiente de correlación lineal R se utiliza para calcular la proporción de la variación total en Y, que puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor de R cuadrada es la proporción de la variación en Y, que se explica por la relación lineal entre X y Y. El coeficiente de terminación R cuadrada es la cantidad de variación en Y, que se explica por la recta de regresión. Se calcula R cuadrada igual a variación explicada sobre variación total. Un intervalo de predicción es una estimación del intervalo con el valor de un valor predicho de Y. Una estimación de intervalo de parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar o residuo de la distancia vertical entre un punto muestral y la recta de regresión. En este caso, las definiciones: como error estándar tenemos que la estimación es una medida colectiva de dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar es la estimación denotado con SE, es una medida de diferencia o distancias entre los valores muestrales observados de Y y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Para ver un poco más a detalle el ejemplo de este caso, vamos a hacer lo que es el siguiente ejercicio. Se realiza un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carreteras en millas sobre galón. Determinaremos el valor del coeficiente de correlación lineal como punto número 1. Veremos si existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de los automóviles y las cantidades de combustible que estos consumen en carretera. ¿Qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo en carretera? Y si un automóvil pesa 400 libras, ¿cuál es el valor que predice el mejor consumo de combustible en carretera? Y para este mismo identificaremos la estimación del intervalo de predicción con un 95% en el consumo de carretera. Ok, para esto nos vamos a ir a Minitab.
Ya tenemos aquí nuestros datos. Ok. Para este caso nos vamos a estadística, estadística básica. Seleccionamos, estadística, regresión, regresión de nuevo. Y utilizaremos ajustar modelo de regresión. Para este caso utilizaremos lo que son, nos habla de las carreteras en millas por galón y el peso en libras, los cuales ya tenemos aquí asignados, ¿no? Vamos a dar a aceptar. Vamos, gráficas. Tenemos gráficas, le damos 4 en 1. Nada más, el resto se queda igual y damos a aceptar. Okay, vamos a revisar nuestros resultados. Los valores obtenidos o el análisis de varianza que nos da es que tenemos P en 0.00, el peso en libras de 0.00 también. Resumen de modelo nos dice que la desviación estándar es de 2.19498, nuestra R cuadrada es de 65.02, nuestro R cuadrado ajustado y es de 63.86 y nuestro R cuadrado de predicción es de 60.96. También tenemos los coeficientes, los cuales nos dan un valor de T de 17.66 en la constante, nos dan en valor P de 0.00, en este caso no nos da BIF, pero en peso en libras nos da en valor de T de menos 7.47, valor de P de 0.00 y en BIF nos da 1. Nuestra ecuación de regresión nos dice que el millas por galón es de 50.50 y como aquí tenemos también nuestro peso en libras, y el ajuste diagnóstico para observaciones poco comunes nos da 24 observaciones, carretera de millas por galón de 17, ajuste de 28.524, residuo de 8.466 y residuo E de 3.93 en R, lo cual nos dice que existe un residuo grande en R. Entonces, para nuestra primera respuesta, tenemos que nuestra primera respuesta y nuestras conclusiones para este ejercicio son que para este caso decimos que no tenemos correlación. Sin embargo, considerando que nuestro valor obtenido de P es de 0.00, tenemos evidencia suficiente, ya que es menor a nuestro valor, a nuestro nivel de significancia. Nuestro valor de significancia es 0.05. Con esto tenemos suficiente evidencia para rechazar nuestra hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna que existe una correlación lineal entre nuestras variables. El valor de coeficiente de correlación lineal es de menos 0.81. Esa es la respuesta para nuestra primera pregunta. Para obtener la siguiente respuesta de nuestra pregunta de que si existe evidencia suficiente, nos vamos a ir a estadística, nos vamos a estadística básica y nos vamos a correlación. Okay. En este caso seleccionamos para este caso vamos a seleccionar okay. Continuando con nuestro planteamiento sobre lo que es los consumos de combustible, vamos a ver si existe una evidencia suficiente entre el consumo del combustible. Para esto vamos a irnos a estadística, nos vamos a estadística básica y utilizamos correlación. Vamos a seleccionar lo que es el peso en libras y también lo que son el carretera en millas por galón. Correlación de Pearson, damos a aceptar. En este caso obtenemos que la correlación de Pearson es de menos 0.806 y nuestro valor de P es de 0.0000. Por tanto, en la segunda pregunta que nos realizan que si existe la evidencia suficiente, decimos que sí existe evidencia suficiente
debido a que el valor obtenido de P es menor que nuestro valor de significancia, ya que es negativo. Entonces vamos a realizar lo que es en la siguiente pregunta, que es la 3, que nos dice qué porcentaje de variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la relación lineal entre el peso y el consumo de combustible de carretera. Para este caso, nos vamos a estadística. Nos vamos a regresión de nuevo, y nos vamos a predecir. Vamos a poner los valores. A ver, esperemos. Bueno, vamos a colocar 4000, que es lo que nos pide la siguiente pregunta. Damos a aceptar. Ok. Vamos a validar nuestros resultados. Ok. El porcentaje que nos da como resultado es de 63.86, el cual lo tenemos aquí con nuestro R cuadrado ajustado de 63.86. Esa sería la respuesta de nuestra pregunta 3. Para nuestra pregunta 4 nos dice que el rendimiento que tendríamos, nos dice si un automóvil pesa 4000 libras, ¿cuál es el valor que predice el mejor consumo de combustible? Para este caso nuestra respuesta sería de 27.0275. También nos cuestionan en nuestra siguiente pregunta, que sale de esta misma operación, si para un automóvil que pesa 4000 libras, identifiquemos la estimación de intervalo de predicción con un 95% en el consumo de combustible. Para este caso, y como lo comenté, este mismo ejercicio nos los da y es nuestro IP de 95%, el cual es de 22.4314 a 31.6236. Esa sería la respuesta para nuestro problema anterior. Ok. Continuando con nuestros ejercicios, vamos a realizar un ejercicio nuevo, el cual nos habla de la estatura y el peso de los hombres. Dice, suponga que tiene valores variados que consisten en estaturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Nos pide que determinemos el valor de coeficiente de correlación lineal, si existe la evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre la estatura y los hombres a su peso, y qué porcentaje de variación total del peso de los hombres, explicar por qué la correlación lineal entre la estatura y el peso. Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál sería el valor que predice mejor su peso en libras? Y para un hombre que mide 70 pulgadas, identificaremos la estimación del intervalo de predicción con 95% en libras. ¿Okay? Para este caso, nos vamos a ir a Minitab. Okay, nos vamos a estadísticas, regresión, gráfica de línea ajustada. Regresión de nuevo y nos vamos a ajustar modelo de regresión. Para este caso, como respuesta la estatura en pulgadas y como predictores continuos el peso en libras. En gráfica seleccionamos 4 en 1, damos a aceptar y aceptar de nuevo. Ok, este es nuestro resultado. Ok. Para este caso, vamos a revisarlo. Obtenemos las siguientes respuestas.
El valor de coeficiente de correlación lineal es de 0.522. En este caso nos pregunta que si tenemos evidencia suficiente para la afirmación de la correlación lineal. En este caso sí tenemos la evidencia suficiente, debido que existe nuestra P, que es de 0.000, o lo cual nos da una cantidad menor a nuestro valor de significancia, por lo cual existe la evidencia suficiente. El porcentaje obtenido de este resultado es de 25.36%, y la mejor predicción en peso en libras es de 62.1924, que es la que encontramos al realizar nuestra operación, y con un IP del 95% en nuestro intervalo que nos pide que realicemos, que si un hombre mide 70 pulgadas, la estimación de un intervalo sería entre 55.9125 a 68.4724. Esta es la respuesta para nuestras 5 preguntas. Vamos a realizar lo que es correlación y regresión. En este caso hablaremos sobre lo que es la regresión múltiple. Okay. Para este caso hablaremos de lo que es la regresión múltiple. Definiciones. Una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y y dos o más variables de predicción x1, x2, xk, etc. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales es igual a BO más B1 x1 más B2 x2 más BK xk. El objetivo es usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir valores de la variable de respuesta y. R cuadrada y R cuadrada ajustada, en donde R cuadrada denota un coeficiente de múltiple de determinación, que es una medida de lo bien que se ajusta la ecuación de regresión múltiple a los datos muestrales. Un ajuste perfecto daría como resultado R cuadrada igual a 1, y un ajuste muy bueno daría por resultado un valor cercano a 1. Un ajuste muy deficiente se relaciona con un valor de R cuadrada cercano a 0. El coeficiente múltiple de determinación R cuadrada tiene una grave desventaja. A mayor número de variables incluidas se incrementa R cuadrada. La R cuadrada más grande se obtiene por el simple hecho de incluir todas las variables disponibles, pero la mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente utiliza todas las variables disponibles. A causa de esa desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logra mejor con el coeficiente ajustado de determinación, que es R cuadrada ajustada para el número de variables y el tamaño de la muestra. La R cuadrada ajustada y el valor P. El valor P es una medida de significancia general de la ecuación de regresión múltiple. El valor P es de 0.00, es pequeño, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple tiene una buena significancia general y es útil para realizar predicciones. El valor P es una buena medida de que también se ajusta la ecuación a los datos muestrales. El valor de 0.000 resulta de una prueba de hipótesis nula de B1 igual a B2, que es igual a 0. El rechazo de B1 igual a B2 igual a 0 implica que al menos uno de B1 y B2 no es 0, lo que indica que esta ecuación de regresión es eficaz para determinar predicciones deseadas. Lineamientos para la determinación de la mejor ecuación de regresión múltiple. Utiliza el sentido común y consideraciones prácticas para incluir o excluir variables. Considera el valor P, seleccione una ecuación que tenga significancia general, tal como lo determina el valor P. Considere ecuaciones con valores altos de R cuadrada ajustada y trate de incluir solo unas cuantas variables. Vamos a realizar lo que es el siguiente ejercicio, en donde nos dice que utilicemos el siguiente conjunto de datos, donde el rendimiento de combustible en carretera en millas sobre galón sea la variable de respuesta, y utilicemos las siguientes variables de predicción: el peso de automóvil, longitud, frenado, cantidad de cilindros y su desplazamiento, capacidad volumétrica o cilíndrica. Determinemos la mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras, longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado, 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento, utilizando solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión? ¿Qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? Para este caso, nos vamos a Minitab, okay. Nos vamos a ir a estadística, nos vamos a regresión de nuevo, y seleccionamos
ajustar el modelo de regresión. En este caso la respuesta ya no la pedía, no la planteaban, era carretera millas por galón, y nuestros predictores continuos es el peso en libras. Solamente utilizaremos peso en libras, cilindros y desplazamiento por capacidad de volumen, debido a que son los mejores resultados que podemos tener. Utilizaremos nuestra gráfica 4 en 1, damos a aceptar, aceptar de nuevo, y vamos a ver cuáles son los resultados que nos arroja. Aquí nos arroja nuestras 4 gráficas de residuos, las cuales revisaremos después. Vamos a los resultados que nos arrojó de este lado, en el cual nos dice, nos da el análisis de la varianza. Nos dice que el valor de P es de 0.000 para lo que es el resultado. El peso en libras es de 0.08, el peso en cilindros es de 0.699 en P, y el desplazamiento por capacidad de volumen es de 0.252. Nuestro valor F es de 18.86, 8.15 y 0.15 respectivamente, y 1.37. También nos da el resumen del modelo, el cual nos dice que nuestra R cuadrada es de 66.90, nuestra R cuadrada ajustada es de 63.35 y nuestra R cuadrada de predicción es de 59.47. Los coeficientes, también nos da lo que es el BIF, es el que mide la relación en este caso entre las variables. Nos da para el peso en libras de 4.33, para cilindros 6.81 y el desplazamiento en capacidad de volumen es de 5.77. Los valores P pues son los mismos que habíamos mencionado anteriormente. Nuestra ecuación de regresión nos dice que es de 48.24 menos 0.00470 el peso en libras más 0.259 en cilindros menos 1.048 desplazamiento en capacidad de volumen. ¿Okay? Para este caso tenemos que rechazamos la hipótesis nula, ya que nos planteaba que todas las variables deberían ser menores al valor de significancia de 0.05, considerando que uno de los valores tiene como resultado 0.008. Aceptamos la hipótesis alterna, que nos dice que al menos uno o más variables son diferentes de 0. Como mejor ecuación de regresión obtuvimos 63.35, el cual mostramos de este lado. Que nuestro R cuadrado ajustado de 63.35%. Esa es la respuesta para nuestra primera pregunta. El rendimiento del vehículo en 4.000 libras. Para ver eso, nos vamos a estadística. Nos vamos a regresión, regresión de nuevo, y nos vamos a predecir. ¿Ok? Nuestro peso en libras, nuestro problema nos planteaba ciertos datos. Nos dice que quería 4.000 libras de 6 cilindros y un desplazamiento de 3.5. ¿Okay? Entonces nos vamos a aceptar. ¿Okay? Nuestro mejor resultado como ajuste sería de 27.3237, que es el que se nos muestra de aquí, ¿no? Entonces, para este punto, 27.3227 sería nuestro resultado para un rendimiento con un vehículo con 4.000 libras. También nos pide que maximicemos a 35. Nos pide que maximicemos el rendimiento de combustible en carretera a la mejor ecuación de regresión. Para este punto nos vamos también a estadística, nos vamos a regresión, regresión de nuevo, y nos vamos a ir a nuestro optimizador de respuesta. En este caso nos pide que maximicemos, entonces seleccionamos la opción de maximizar y damos a aceptar. Okay. Esta es la gráfica que obtuvimos, el cual nos dice que nuestro peso en libras sería 2.595 con 6 cilindros y se desplazaría 1.80. Entonces nuestro mejor valor de predicción sería de 35.7098 para lo que es este planteamiento de este problema. También nos pide este otro ejercicio en el que nos dice que utilicemos el siguiente conjunto de datos, que determinemos la mejor ecuación de regresión donde el colesterol sea la variable de respuesta Y, y utilicemos las siguientes variables de predicción: edad, estatura, peso y tamaño de cintura.
Determinemos la mejor ecuación de regresión, cuál sería la cantidad de colesterol de un hombre de 40 años que mide 70 pulgadas y pesa 175 libras y su cintura es de 95 centímetros, utilizando solamente las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. ¿Qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos, el cual es un nivel saludable en la mejor ecuación de regresión? Para este ejercicio, que es muy similar al que hicimos anteriormente, solamente sustituiríamos los datos. En este caso, okay. Nos vamos aquí y de nuevo utilizamos estadística, regresión y ajustar modelo de regresión. En este caso tenemos como respuesta el colesterol y como predictores tenemos el peso, la edad, peso y la cintura. Damos a aceptar. Estos son nuestros resultados obtenidos. Nuestro análisis de varianza, nuestra P, que debería ser de 0.00, tenemos un valor en edad de 0.01, 0.496, 0.013 para edad, peso y en libras y cintura respectivamente. Nos da en nuestra R cuadrada 73.05, R cuadrada ajustada de 70.80 y nuestra R cuadrada de predicción de 67.76. Aquí tenemos ya el resultado para una de nuestras preguntas, que nos dice que la mejor ecuación de regresión, en este caso tendríamos de 70.80. También nos decimos que para este caso vamos a rechazar la hipótesis nula, ya que contamos con valores menores al valor de P, con un resultado de 0.01 y 0.026. Aceptamos la hipótesis alterna, ya que contamos con un valor de P, más de un valor de P que es diferente de 0. Nuestra mejor ecuación de regresión es de 70.80, como lo comenté anteriormente. La cantidad de colesterol en un hombre de 40 años sería de 511.700 y la característica que un hombre debe tener con un nivel de colesterol de 150 es de 151.84. Esta sería nuestra respuesta para este ejercicio. A continuación, daremos seguimiento a lo que es nuestro proyecto en la segunda presentación, la cual es herramientas estadísticas aplicadas en el campo laboral. Para esto realizaremos la siguiente problemática: una gráfica de correlación. Se colocarán 40 diferentes años de automóviles, así como sus consumos en gasolina. Veremos si existe una relación entre el consumo de combustible en base al año del automóvil. En este caso, nos vamos a ir a Minitab. Ya tenemos aquí nuestros 40 valores, tanto en consumo de combustible como en el año. Entonces, nos vamos a ir a estadística, nos vamos a estadística básica, nos vamos a correlación, seleccionamos ambos valores y vamos a hacer correlación de Pearson, damos a aceptar. Ok, para este caso obtenemos que nuestra correlación de Pearson en el auto es el consumo de combustible es de menos 0.644 y nuestro valor en P es de 0.000. También para esto vamos a realizar lo que es gráfica de dispersión, gráfica con regresión, damos a aceptar. En el consumo en dinero nos vamos a colocar nuestra variable Y es el consumo de dinero en combustible y nuestra variable X es el año del automóvil. Tenemos ya múltiples gráficas, aceptar, ok, damos a aceptar. Ok, como podemos darnos cuenta, nuestra gráfica en este caso va de manera descendente, pero ¿qué nos dice esto? Si podemos ver el conglomerado que se encuentra en esta parte de aquí, en la parte que va hacia abajo, nos dice que entre mayor el año es más reciente, el consumo de combustible es menor. Como podemos ver, se encuentran más juntos nuestros puntos en lo que son entre el año 2000 y 2020 para este caso, mientras que en 1880 y 1900 encontramos algunos dispersos pero con mayor costo. En este caso
en los años más recientes se maneja entre de 2.500 hacia abajo, mientras que en los años más antiguos se presentan hasta cerca de los 3.000. También vamos a utilizar lo que es el asistente. Nos vamos a regresión. Seleccionamos lo que es regresión simple, lineal. Tenemos ya lo que es en la columna Y el consumo de combustible y nuestra columna X, el año del auto. Damos a aceptar. Okay. Vamos a validar todas las gráficas que nos proporcionan. Para este caso, lo que les comentábamos, existe por ejemplo un residuo grande, lo que es en esta parte entre 2000 y 2020, y también existen los que son poco común, que son muy poquitos los que se encuentran cerca de los años en 1880 y los 3000. También tenemos lo que son nuestros modelos de selección lineal, los que vemos aquí, que son los que ya tenemos nosotros, y el alternativo cuadrático, ¿no?, que nos da ciertos valores aquí. También nos muestra residuos grandes, como lo comentábamos, los cuales sí encontramos 3 en lo que es entre 2000 y 2020 por aquí. Esos son unos de los residuos. No tenemos curvaturas fuertes, no tenemos conglomerados ni variación desigual. También nos apoya con lo que es la gráfica de predicción. Como lo comentamos anteriormente, nuestra gráfica de predicción está dentro de lo que son las líneas azules, es hasta donde se extiende para poder darnos estos valores. Como ejemplo, nos dice que un modelo de 1875 se pronostica que consuma 3205.20 y en un 95% nos dice que el intervalo en el que se encontrarían en este año sería de 2385.8 a 4024.7. También nos dice que nuestra muestra es lo suficientemente grande para obtener una estimación precisa de la fuerza de la relación. Nos dice que encontramos 3 puntos de datos con residuos grandes y que no son ajustados adecuadamente por la ecuación. Estos puntos aparecen marcados en rojo, que son los que ya miramos anteriormente. Y también existen 3 que son poco común, los valores de X común. Lo que puede causar una línea ajustada se acerque más a los que son poco comunes y se aleje de otros puntos. Debido a que nosotros tenemos por lo menos 15 puntos de datos, la normalidad no representa un problema. Y dice que si el número de puntos dados es pequeño, los residuos no están normalmente distribuidos. El valor de P utilizado para determinar si existe una relación significativa entre X y Y pudiera no ser tan exacto. Estos son algunos de los datos que nos da también. Evaluando nuestra regresión por consumo de combustible contra el año del auto, este es nuestro resumen. ¿Qué nos dice? Esta es la gráfica que anteriormente habíamos explicado. Y como comentamos, entre mayores o más reciente es el año, el consumo de combustible es menor. Esto debido a nuevas tecnologías, a nuevos sistemas que nos ayudan también al economizar lo que es el consumo de combustible. También nos dice que si existe una relación entre Y y X. Para este caso, la relación entre el consumo y el año del auto es estadísticamente significativa, debido a que el valor de P es de 0.001. el cual es menor que nuestro nivel de significancia, que era de 0.05. Nuestro modelo de regresión nos explica que el 41.51% de la variación es igual a lo que es el consumo de combustible. Y también nos dice que la correlación que es negativa de menos 0.64 indica que cuando el año del automóvil aumenta, el consumo de combustible tiende a disminuir, que es lo mismo que explicábamos en nuestra gráfica, ¿no? Entre mayor o más cercano es el año más reciente, el consumo de combustible es menor. Entonces, para este caso decimos que sí existe y podemos decir que entre más viejo sea el año del vehículo, mayor es el consumo de combustible, en otra manera de interpretarlo. Tenemos estadísticamente una relación de consumo de combustible contra el año del automóvil, debido a que nuestro valor P es menor a nuestro nivel de significancia con 0.000. El modelo de regresión nos dice que el valor obtenido de 45.51 es la variación del consumo de combustible y que nuestra correlación negativa hace lo que comentamos anteriormente, ¿no? Cuando el año del auto aumenta, el consumo de combustible disminuye, porque tenemos que la tendencia a que es negativa o es menor, que se acerca a -1.
Entonces, por eso, como lo habíamos explicado anteriormente, tenemos una correlación negativa fuerte, y cuando es a menos 1, se acerca a menos 1, y una correlación positiva fuerte cuando es a menos 1. En el caso de las positivas, si te acercas a la positiva, en este caso tienden a aumentar ambas. En este caso de nosotros es negativa, por lo cual cuando una aumenta, la otra disminuye. Esto es lo mismo que habíamos explicado en nuestros datos anteriores. Por mi parte es todo. Agradezco muchísimo su atención. Mi nombre es María Vega. Muchas gracias.